Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Este es un espacio creado para compartir información sobre inteligencia artificial, machine learning, desarrollo de software y otras áreas interesantes ligadas al mundo de la tecnología. En este video vamos a ver un poco sobre lo que es el procesamiento del lenguaje natural o Natural Language Processing. Vamos a estar viendo algunos puntos relacionados a esta área que involucra tanto a la inteligencia artificial, machine learning, como también a la lingüística. Y vamos a estar viendo la implementación de un chatbot básico, el cual estará implementando algunas de las herramientas o algoritmos que vamos a estar viendo en esta presentación. Así que sin más que agregar, comencemos. Bien, para empezar, como ya les comentaba, vamos a estar viendo lo que sería el procesamiento del lenguaje natural o Natural Language Processing, el cual tiene múltiples áreas en las cuales se implementan como la traducción automática como Google Translator, búsqueda de información como un buscador, ejemplo de Google, un analizador de sentimientos, es decir, para detectar si un texto es positivo o negativo, para extraer información. Por ejemplo, si tenemos un texto enorme y queremos obtener un resumen del mismo, pues utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural podemos hacerlo. Y también para responder preguntas, que normalmente se utiliza mucho en chatbots y es lo que estaremos implementando en el ejemplo de hoy. Antes que nada, veamos un poco de la agenda que estaremos tratando. Primero, que es el procesamiento natural del lenguaje o del lenguaje natural, los componentes del NLP, ejemplos de implementación, o sea, dónde se utiliza, algunas librerías, ventajas y desventajas del NLP y un ejemplo que sería el chatbot que ya les he comentado. Bien, comencemos. El procesamiento del lenguaje natural o Natural Language Processing es una rama de la inteligencia artificial que se intercepta con la lingüística, como vemos en el gráfico, y se enfoca en dotar a las máquinas con la habilidad de poder entender el lenguaje natural de las personas, es decir, nuestro idioma, a fin de poder interactuar con nosotros de una manera más simple y más fluida. Se puede resumir en que Natural Language Processing es la aplicación de técnicas de análisis computacional y lingüístico con el objetivo de que las máquinas puedan interactuar con nosotros en nuestro propio idioma. Aquí en el gráfico se puede ver que la inteligencia artificial es un área completa, el círculo azul externo, que engloba a Machine Learning o ML, el cual a su vez engloba a Deep Learning, que sería el DL. Si se fijan, el NLP está en el centro de la lingüística y la inteligencia artificial. Sin embargo, el Natural Language Processing tiene dos grandes componentes que son el Natural Language Understanding y el Natural Language Generation, que sería el entendimiento del lenguaje natural y la generación del lenguaje natural. Esos son los dos circulitos un poco verdes. Y si se fijan, principalmente el Natural Language Understanding o el NLU se intercepta a su vez tanto con Machine Learning como con Deep Learning. Esto también englobaría a la generación o al NLG, Natural Language Generator, pero para fines de simplificar la imagen se dejó de esta manera. Pero básicamente, si se fijan, el Natural Language Processing es la intercepción de inteligencia artificial, machine learning, deep learning y la lingüística. Bien, continuamos con los componentes del Natural Language Processing. Tenemos cuatro grandes etapas o fases para completar el proceso de Natural Language Processing, que sería la clasificación de texto, la obtención de la información o information retrieval. Tenemos el entendimiento del lenguaje natural o el Natural Language Understanding y el Natural Language Generation o generación del lenguaje natural. Entonces veamos estas fases como qué función tiene cada una. Aquí tenemos la clasificación de clasificación de texto, perdón, que básicamente consiste en
tomar toda la información que se tiene, todo el texto que se va a analizar y segmentarlo por tópicos o por contexto. Ejemplo, en el gráfico se ve que tenemos un conjunto de datos en crudo o en raw y de este se derivan textos relacionados a tecnología, relacionados a deportes y relacionados a la moda. Básicamente, esta clasificación permite segmentar el texto según sus contextos para fines de simplificar y trabajar de una manera óptima con el contenido. En esta etapa, como les comentaba, se clasifica la información para ser interpretada más adelante. Dependiendo del origen de esta información, el proceso puede implementar distintas técnicas para poder obtener los datos y entenderlos. Por ejemplo, se puede extraer el texto a partir de una imagen mediante el reconocimiento de texto. Se puede extraer de voz a partir del análisis de audio. Se puede extraer aplicando un análisis de texto o de algún otro mecanismo, alguna otra fuente. Continuamos con la comprensión del lenguaje natural o el NLU, Natural Language Understanding. Básicamente aquí se toman los textos que ya están, digamos que clasificados, que tienen un contexto y se determina en base al mismo, se busca la manera de entender en base al mismo cómo o de qué trata a fin de poder obtener una respuesta ante lo que se esté solicitando. Como le comentaba al inicio, se pueden tener sistemas de preguntas y respuestas, sistemas conversacionales, etcétera. Cada uno de estos tiene un objetivo, pero al final utiliza esta comprensión del lenguaje para poder dar una respuesta según lo que se busque. Aquí es donde se implementan las reglas gramaticales al texto, análisis léxico, semántico, etc. Si se fijan en la imagen, partimos de un texto que tiene múltiple contenido combinado, por ejemplo los colores, y luego de aplicar el proceso de comprensión del lenguaje natural, da un resultado más ordenado. Aquí tenemos la parte de captura de información. Esta etapa se encarga de obtener la información para utilizar o procesar, pudiendo obtenerla, como le comentaba en la fase anterior, bueno, la previa. Se puede obtener a partir de audio, de imágenes, de textos, de base de datos, entre otras. Y este ciclo, este proceso, lo que hace es, como se puede ver en la imagen aquí a la derecha, parte de la selección de una fuente. De aquí emite un recurso. Ese recurso pasa a una fase de formulación de query o de consulta. De esta consulta pasa la consulta generada, porque el proceso lo que hace es evaluar el recurso y en base a este formular ese query o esa consulta. Esa consulta pasa a la fase de búsqueda, en la cual se ejecuta, digamos, esa consulta y se obtienen resultados. Esos resultados generan una lista rankeada o con un valor asignado cada resultado. Y de aquí parte una selección, llega el proceso de selección y de aquí entonces se emite uno o más documentos a la fase de examinación y de esta fase de examinación se emiten los documentos que ya vayan al resultado final, que sería la etapa de delivery. Si se fijan en la etapa de selección y en la etapa de examinación, se puede volver atrás a la selección de fuente. Esto es, si por ejemplo en el listado de la lista rankeada, hay resultados que no coinciden o no aplican para lo que se está buscando, pues simplemente el proceso de selección vuelve a la fase de selección de fuente, indicando que hay que cambiar una o más fuentes ya que están dando un resultado incorrecto. Al igual, la fase de examinación puede volver también a la parte de selección de fuente o incluso tanto la de selección como la de examinación también pudieran volver a la fase de reformulación del query o de la consulta, ya que pudiera ser que la fuente sea correcta, pero la consulta generada no sea la mejor y por eso pueden volver aquí para formular una nueva consulta y retornar el proceso. Continuamos con la generación de lenguaje natural o NLG. Básicamente esta etapa toma ya los resultados
que pasan a la etapa de delivery en el proceso anterior, y en base a esto genera una respuesta que es la que entregará al usuario final. Ejemplo, si interactuamos con un chatbot y le hacemos una pregunta, cuando el chatbot analice nuestra pregunta y determine la mejor respuesta, entonces va a generar una respuesta en lenguaje natural, que es la que nos va a mostrar en el chat. Básicamente de esto se encarga esta parte de la generación de lenguaje natural. Entonces, aparte de estos componentes, de estas etapas, también existen algoritmos y técnicas que se implementan dentro de cada una de estas a fin de poder realizar ese procesamiento, ya que eh, el proceso es un poquito complejo, ya que interactúan múltiples algoritmos haciendo diferentes operaciones. Pero vamos a ver algunos de estos. Partimos de lo que son expresiones regulares. Esto nosotros como desarrolladores a veces eh, lo dejamos pasar por alto. Sin embargo, debemos prestarle mucha atención, ya que tanto en un desarrollo común como en el mundo de Machine Learning es una herramienta sumamente útil. Una expresión regular es una instrucción en un formato especial, el cual define cómo filtrar una información o define una serie de patrones que al aplicarlo a un conjunto de datos o de información puede extraer los elementos que coincidan con este patrón. Ejemplo, en la expresión vemos que tiene entre paréntesis y entre corchete letras de la A a la Z. Este patrón y con el slash W más define que va a buscar palabras que estén conformadas por letras desde la A hasta la Z. Si se fijan abajo en la sección de texto, están marcadas todas las palabras learn, build, test, regular and expressions, porque coinciden con este patrón. Sin embargo, deja fuera las comas y el ampersand, ya que estos no coinciden con ser letras dentro del rango de A hasta la Z. Existen miles de expresiones regulares bastante útiles para obtener números de teléfonos, para obtener correos electrónicos, en fin, se puede obtener un sinnúmero de información, ya que, como les comentaba, es una expresión o una instrucción que permite filtrar información de una manera eficiente. Continuamos con la eliminación de ruido. En el texto, muchas veces encontramos palabras que tienen prefijo o sufijo que no deberían llevar o que queremos eliminar para el análisis. Por ejemplo, tenemos aquí estas palabras que tienen puntos al inicio y al final, o que tienen el signo de menor, o que tienen un signo de exclamación y demás. Todo esto se conoce como ruido, y en base a esto le aplicamos una serie de procedimientos, los cuales eliminan estas informaciones a fin de obtener la palabra, digamos que limpia. Pasamos a la tokenización. Aquí básicamente lo que se hace es tomar un texto y separarlo por palabras, y cada palabra se va a almacenar, digamos que en una lista o un arreglo, a fin de poderla utilizar o convertir en valores numéricos o hacerle operaciones más complicadas que serían digamos que extremadamente difícil, por no decir que imposible, aplicarlo directamente al texto completo. Cada palabra al final pasa a ser un token. También hay tokenización por oraciones, es decir, si tenemos un texto extenso podemos generar que cada oración sea un token en vez de cada palabra. Esto es útil para la parte del análisis, eso lo vamos a ver un poquito más en detalle en el ejemplo, pero básicamente la tokenización es eso, de tomar un texto y segmentarlo o subdividirlo en elementos más pequeños. También tenemos la normalización. Aquí se utilizan dos conceptos muy interesantes que son, digamos, la derivación, o es decir, obtener la palabra de donde se deriva otra, o la lematización. Esas son las dos principales. Hay más, pero principalmente estas dos. La normalización consiste en llevar las palabras a un mismo formato, es decir, eliminar typos o eliminar
abreviaturas, etc. Ejemplo, en la tablita que vemos aquí a la derecha, en el formato RAW o en crudo tenemos múltiples maneras de escribir tomorrow y before. Ejemplo, tomorrow, mrrw, tomorrow, etc. Y al final siempre genera tomorrow como la palabra resultante de la normalización. Igual en before, en el crudo tenemos B4, sin embargo, el proceso entiende que esto quiere decir before y lo retorna como la palabra normalizada. Como les comentaba, existen dos principales procesos, que serían el stimp, que sería el equivalente a derivación o palabra derivada. Si se fijan, toma en la oración 1, the stem form of studies is study, con i latina. Sin embargo, el mismo proceso a la palabra studying le retorna study con y. Básicamente lo que hace es como eliminar plurales o eliminar el gerundio de un verbo, etc. Esto parte de la gramática, de la lingüística, perdón. Y la lematización básicamente es buscar la forma raíz de una palabra. Ejemplo, tanto para studies como studying, el resultado es study. Básicamente él dice, ok, la forma original de este verbo, que es estudiar, es este. Y eso es lo que hace la lematización. Es importante entender estos dos conceptos, ya que son parte vital de la mayoría de los procesos de procesamiento del lenguaje natural. Tenemos aquí el TF-IDF o el Term Frequency Inverse Document Frequency, que es un mecanismo que permite asignar un valor o un peso a cada palabra que compone un texto. Esto con el fin de poder utilizar algún algoritmo para encontrar ya sea similitud o relación entre palabras y en base a esto generar un contexto. Ejemplo, aquí vemos en la tablita que está abajo que tenemos la palabra hat, little, tiny, house y mouse, y cada una tiene un valor de TF y DF, que sería como el peso de esa palabra dentro del texto analizado. Entonces, este valor, para obtenerlo, basta con multiplicar la cantidad de veces que aparece una palabra o un término dentro de un documento y multiplicar ese resultado por el logaritmo del total de documentos que hay en el texto. Digamos que un documento es un párrafo para verlo de manera simple. Entonces tenemos la cantidad de párrafos sobre la cantidad de párrafos que contienen esa palabra. Con esta fórmula se obtiene ese valor que vemos en cada palabra. Y en base a esto ya podemos aplicarle algún algoritmo, alguna fórmula para poder generar un contexto de esa información analizada. Por ejemplo, aquí tenemos un método muy utilizado que es la similitud por coseno. Básicamente, este permite determinar la relación entre dos o más palabras a partir de su índice de peso, que en este caso vimos el TF-IDF. No es el único proceso que permite obtener un índice, hay muchos más. Igual hay otras fórmulas para calcular la similitud de palabras, pero en este caso estamos viendo el ejemplo por coseno. Esta es la fórmula, no voy a entrar en detalles, ya ahí se puede hacer un video más profundo explicando cómo calcularlo, haciendo todo el proceso de manera manual para entenderlo en más detalles. Déjenme en los comentarios si les interesaría ver un video sobre eso. Y bueno, continuamos. ¿Dónde se implementa el procesamiento del lenguaje natural? Bueno, aquí tenemos unos cuantos ejemplos como son motores de búsquedas como Google, Bing, etc. Lo utilizan redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, etc. Lo utilizan sistemas de chatbot, lo utilizan filtro de spam en los correos electrónicos, lo utilizan los asistentes virtuales, lo utilizan tiendas en línea, entre otros. Algunos ejemplos de sistemas que utilizan el procesamiento del lenguaje natural sería el Assistant de Google, Siri de Apple, Cortana de Microsoft, M de Meta, antiguamente Facebook, o Alexa de Amazon. Todos estos son sistemas inteligentes con los cuales podemos conversar de una manera fluida
como si estuviéramos hablando con otra persona y obtener respuestas e información de estos también en nuestro propio idioma. Aquí vemos algunas librerías para trabajar con el procesamiento de lenguaje natural. NLTK de Python, esto es Natural Language Toolkit. Tenemos OpenNLP, este creo que es de Java. Flare, que creo que también es de Python. Spacy, creo que este es de C. Y Catalyst, no recuerdo si este es de Java o de C Sharp, algo así. Pero estos son algunos frameworks para trabajar con Natural Language Processing, para no tener que implementar toda esa lógica desde cero, sino que ya tiene un conjunto de procesos y funciones que podemos utilizar y así simplificar nuestro proceso de desarrollo de una aplicación que implemente procesamiento de lenguaje natural. Entonces, veamos un pequeño ejemplo. Aquí tenemos este pequeño ejemplo. Primero voy a explicar un poquito de la información que le está procesando. Básicamente, esto es un archivo, digamos que con algunas respuestas para algunos términos sobre banca o sistema financiero. Por ejemplo, aquí tenemos la definición para banking, que un banco es una institución de intermediación financiera, etcétera. Préstamo, débito, crédito, etcétera. Básicamente aquí podemos definir eh, algunos temas y su respectiva respuesta para que el chatbot, cuando le hagamos una pregunta relacionada a esto, pues pueda darnos una respuesta. Bien, este es el código, está hecho en Python. Utilizamos aquí algunas librerías, random, string, warnings. Esta es la librería NLTK, que es la que vimos en la imagen hace un momento en la presentación. Desde acá importamos el WordNet Lemmatizer, que sería para la lematización o encontrar la forma raíz de una palabra. Y tenemos acá de sklearn, de scikit-learn. Ese es un framework para Machine Learning en general de Python. Implementamos acá o importamos, mejor dicho, el TF-IDF, que sería el Term Frequency Inverse Document Frequency, Vectorizer, que sería para trabajar con ese cálculo de ese índice para cada palabra. Y también implementamos el Cosine Similarity o digamos que el elemento para calcular la similitud por coseno. Acá estamos descargando varios vocabularios, ya que el procesamiento del lenguaje natural requiere de que tengamos un set de palabras, dependiendo del método que estemos utilizando, claro, pero normalmente se tiene un vocabulario o una lista de vocabularios dentro de los cuales existen las palabras que vamos a estar manejando en nuestro contenido. Digamos que queremos analizar un texto que está escrito en inglés, no podemos utilizar un vocabulario escrito en ruso, por ejemplo, porque las palabras no van a coincidir, no se van a encontrar. Básicamente estamos aquí descargando varios vocabularios en inglés para trabajar con las palabras. Dentro de eso está el popular, el PUNCT y el WordNet. Ojo aquí, este está comentado. Si ejecutamos este comando de download, ese método, sin parámetros, nos ejecuta una interfaz gráfica en el cual podemos descargar de manera manual el vocabulario o los vocabularios que deseemos. Aquí le asignamos un nombre al bot. Acá, en este caso le llamé VBot, pudiera ser cualquier nombre. Eso es simplemente para que él se identifique y digamos que tenga un nombre o una personalidad. Aquí tenemos dos listas de palabras en relación a lo que sería como dar una bienvenida o un saludo. Este para las entradas y este para la respuesta. Básicamente con esto él compara cuando lo saludamos y nos da una respuesta acorde a nuestra entrada. Aquí él lo que está haciendo es abrir el archivo que vimos con las respuestas para procesarla luego. Aquí estamos tokenizando, como les comenté en la presentación, pues es decir, generando tokens de una manera
por sentencias o por oraciones. En vez de segmentar por palabras, lo estamos segmentando por oraciones para que se facilite el análisis del contexto. Aquí estamos creando un método que se va a encargar de recibir unos tokens y los va a lematizar. La lematización, recuerde que es volver a la palabra raíz. Es decir, si decimos estudiando o estudiar, o estudiante, él va a tomar estudiar como la palabra raíz. Aquí definimos este método para lematizar y normalizar el texto. Básicamente, este método al final utiliza ya que le pasa la lista de tokens. Aquí sí genera tokens por palabra. Aquí lo estamos generando por oración, aquí por palabra. Y manda esa lista de palabras para acá para normalizarla o lematizarla, mejor dicho. Aquí este método es el de saludar. Básicamente aquí le pasamos un saludo o una oración y él en base a esta va a generar un saludo aleatorio de este listado que está acá y nos va a responder ese saludo. Y aquí es donde se procesa la respuesta. Básicamente aquí él genera un vectorizador para el TF-IDF o el TF-IDF y con esto él recibe entonces los tokens, le agrega aquí la respuesta o la consulta que le enviamos, digamos la pregunta, la agrega a la lista de los tokens que tiene segmentado por oración y le hace una transformación aplicando el proceso de TF-IDF para fines de encontrar la relación posteriormente de lo que escribimos contra lo que existe ya en el documento. Ejemplo, aquí es donde realmente se busca la similitud. Aquí se le asignan los valores para cada palabra para saber cuál es más relevante y aquí entonces se busca la similitud dentro de las palabras más relevantes relacionadas a nuestra consulta. Aquí él retorna el índice de las palabras que va a retornar. Aquí él reduce este array de vals o de valores, ya que es un array multidimensional, lo reduce en una dimensión y luego lo ordena. Entonces, aquí, si este array resultante en las últimas posiciones, la penúltima posición, tiene un valor 0, él responde que no comprende la pregunta. Esto porque no tiene la suficiente cantidad de información para responder a nuestra pregunta. De lo contrario, genera una respuesta y la almacena en esta variable que sale de esta variable que inicialmente está en blanco aquí arriba, pero que pudiera tener un valor, y le agrega entonces los tokens a partir del diccionario de tokens por oraciones y le pasa aquí el índice que calculó aquí arriba, que sería la cantidad de palabras o de oraciones que va a retornar. Luego aquí, como él le agregó a los tokens, le agregó la pregunta del usuario, pues aquí se le elimina para que no se quede esa información alterando el resultado final o la lista de tokens generados y retorna la respuesta. Aquí ese es un método útil simplemente para escribirle un mensaje al cliente o al usuario. Aquí él simplemente imprime el nombre del bot, 2 puntos, y el mensaje que le va a expresar al usuario. Y aquí esta es la parte donde se mantiene la ejecución. Aquí él le inicia la conversación escribiendo esto en el chat. Espera que pongamos una entrada con aquí la captura con esta variable. Y ya dependiendo de nuestra respuesta, pues puede tomar uno de estos flujos. Si escribimos bye, simplemente va a terminar el programa, nos va a decir bye y va a cerrar. Si le escribimos thank o thank you, también lo hará. Si no, si lo saludamos, entonces no va a responder con un saludo. Y si no, pues nos va a emitir a responder. Vamos a ejecutarlo.
Aquí está el texto. My name is Bibot. I will answer your questions about banking. Please type a question about banking. Por ejemplo, si escribimos what is a bank, él responde a bank is a financial intermediary. Básicamente nos da respuesta y al final nos dice que escribamos otra pregunta o bye si queremos salir. Si decimos what is a loan, también nos da la respuesta. Y si escribimos, por ejemplo, bye, pues simplemente nos despide y cierra el programa. Este es un ejemplo sencillo y relativamente fácil de implementar, pero que puede resultar de bastante utilidad para algunas aplicaciones. Por ejemplo, si tenemos una página en la cual ofrecemos información al usuario y tenemos una lista de preguntas frecuentes que hacen los mismos usuarios, podemos poner un sistema de chatbot con esas preguntas y respuestas, y cada usuario que tenga una duda, que haga la pregunta, pues el chatbot le puede responder de la base de datos que ya tiene predefinida. Ya luego se pueden hacer ejemplos más complejos que realicen un análisis más profundo, más detallado, pero esta es una implementación relativamente fácil de entender y de implementar y que sirve para orientar sobre cómo funciona el chatbot. Continuamos por acá. Espero que les haya gustado la presentación. Si tienen alguna duda, sugerencia, queja, la pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto estaremos tomándola en cuenta para una próxima entrega. Así que nada, muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo video.